Súmate a la comunidad Krypton. Dale like y suscríbete. Hola, ¿cómo va? De esta manera damos comienzo a este ciclo de conversaciones sobre derechos y políticas públicas. En esta primera instancia conversamos con el licenciado Román Pacheco, ex subsecretario de Protección Integral de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud del municipio de Moreno. Tratamos de hacer un recorrido sobre la construcción y puesta en marcha del sistema de protección integral de derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en el partido de Moreno y, por qué no, en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Bueno, yo desde antes de recibirme ya había empezado a trabajar en programas que tenían un anclaje en general en el Estado y en temáticas complejas, ¿no? Chicos en conflicto con la ley penal, consumo problemático de sustancias, violencia familiar, que no existía la palabra género todavía, ¿no? ¿Cuál era la violencia intrafamiliar? Y siempre con un formato de prácticas interdisciplinarias, intersectoriales y muy desde una concepción de lo que es el Estado y lo que es la inclusión de las organizaciones del pueblo en las estructuras del Estado. Así que bueno, después de haber pasado por varios equipos del área de niñez, de protección de derechos, pensemos que recién empezaban las nuevas leyes de promoción y protección de derechos, que venían a reemplazar el viejo patronato, y había una apuesta muy fuerte a la descentralización del abordaje de esas temáticas complejas que antes estaban encapsuladas en los juzgados de menores, que como siempre historizamos, para Moreno y Rodríguez había 2 juzgados de menores en Mercedes que tenían 50.000 causas, de las cuales el 70% eran las llamadas asistenciales. ¿Qué eran las causas asistenciales? Lo que siguen siendo en el argot legal, que es situaciones de complejidad familiar, de violencia, maltrato y abuso, muchas veces combinada con todos los conflictos que hacen a la condición humana, sí, en todo su espectro, y para lo cual es básico y elemental el trabajo interdisciplinario y el trabajo intersectorial, el partir del abordaje de los problemas, no solo de las letras escritas de leyes y de organigramas y cosas, sino cómo se van generando dispositivos que de verdad estén cuerpo a cuerpo con las problemáticas de las personas, ¿no? Si salto a hoy, vos decías en el 2001, al 2024 que estamos, Moreno y Rodríguez tienen un departamento judicial que antes no lo tenían, con lo cual uno diría, bueno, los ciudadanos de Moreno y Rodríguez crecieron en su condición de ciudadana, porque tienen un departamento judicial, con lo cual hay juzgados de familia, juzgados laborales, defensoría, fiscalías y demás. Ahora, la realidad es que al día de hoy, la temática que nosotros siempre atendimos está absolutamente judicialocéntricamente acotada, digamos, sí, ¿no? Esto es un tema de análisis mucho más complejo y se puede ir jalonando en la historia, pero cuando en provincias se empezaron a generar fondos de fortalecimiento de programas sociales, se preveía que se asignaban recursos económicos que la provincia y los municipios iban a destinar a construir la política pública de niñez. Y Moreno en ese sentido ocupó, te estoy hablando del 2004, ocupó el segundo lugar después de Matanza, venía Moreno y Gran La Plata, por justamente los índices de vulnerabilidad, que estaba re bueno ese análisis, porque no era solamente, bueno, cantidad de habitantes bajo línea de pobreza e indigencia, que son líneas de ingreso, vamos a analizarlo ahí, sí, sí, pero en ese momento se agregaron indicadores re valiosos como cantidad de pibes en el fuero de menores, cantidad de niños muertos por enfermedades curables y evitables que se muriesen, y una cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Bueno, ahí se armó toda una carrera donde la estructura política administrativa de la provincia se puso a coordinar lo que era el dispositivo legal provincial y municipal y regional, que tendía a reemplazar lo que era la aspiradora de casos complejos de familia bajo pobreza, de complejidad familiar. Porque lo más importante es destacar siempre que, bueno, como vos sos una experta, pero todo lo que tiene que ver con abuso, maltrato y violencia está en todas las clases sociales. Sí, sí, sí. En las clases medias y altas se puede invisibilizar.
en sectores populares quedan atrapados en la escuela, en el comedor comunitario. Atrapados quiere decir que, por suerte, los chicos hacen síntomas de los problemas que viven privadamente y entonces se pueden generar intervenciones. Claro, a mí se me hace, en ese momento, antes del 2004, se ponía todo dentro de la misma bolsa, ¿no? Las situaciones asistenciales con las situaciones de chicos o niños, adolescentes y jóvenes que cometían delitos. O sea, después del 2004 o 2003 empezó esta mirada, ¿no? De separar, de no poner a todos, a los chicos dentro de la misma bolsa. Y además me parece a mí que ya no, después del 2004, las situaciones ya no se dirimían en un muchacho traje y corbata atrás de un escritorio, sino que se amplió, ¿no? Tal cual. Esta mirada que vos estabas diciendo de incluir a las organizaciones sociales, las escuelas. Tal cual. ¿Cómo era el trabajo en Moreno, digamos, en ese sentido? Claro, bueno, de inclusión. Es importante, por un lado, el desarrollo territorial que tenía Moreno en descentralización de la política pública, tanto social como de atención primaria. Porque la concepción, el paradigma de la atención primaria de la salud justamente se basa en eso, ¿no? La fuerte participación comunitaria, en empoderar actores que en general son beneficiarios de programas y de técnicos que van y les explican qué pasa y les dan cosas. Bueno, entonces al revés. Sí. Era generar una sinergia social, comunitaria. Yo me acordaba cuando conversaba con vos recién, los primeros momentos de MATV, que vos tendrías que 9 años. Sí, más o menos. Donde, bueno, se había generado la primera Dirección General de Protección Integral de Derechos, sí, antes de la... Antes vos eras subsecretario de Acción Social. Yo fui 4 años subsecretario de Acción Social. Y allá dentro de esa subsecretaría había la Dirección General de Familia. De Minoría y Familia. Claro, que por un lado tenía minoridad y violencia por otro lado, y por otro lado estaba tercera edad y discapacidad. Al recibir recursos propios se genera otra dirección que era específica de niñez y familia, que era la Dirección General de Protección de Derechos. Donde sí había como 2 jefaturas de programa, que era la de programas y la de servicios locales. Siempre ese esquema es bien en el espíritu de la convención, es que todo Estado tiene que tener el programa de fortalecimiento familiar, justamente para prevenir, no para castigar después a alguien cuando llegaste tarde, y dispositivos de detección de esa complejidad, ¿no? Para intervenir desde otro lugar. El hecho de que sean dispositivos administrativos e interdisciplinarios hacía pensar que un psicólogo, una trabajadora social y un abogado tenían otro formato de abordaje de la complejidad social. Entonces se instalaba un ámbito de pensamiento y no de castigo o de persecución o de una enormidad de intervenciones que hay hoy por hoy que son, a mi modo de ver, sanitaristas, punitivas, carentes de mirada de género, enormidad de mujeres criminalizadas con prácticas periciales de nuestro lado, y en esto me hago cargo. Yo hoy por hoy, ya hace 7 años que soy perito de la Defensoría General de Moreno Rodríguez, psicólogo, y lo que hay es una suerte de cuadratura donde haces una entrevista de 15 minutos y en base a eso alguien dirime la desafiliación de niños de su familia de origen, por ejemplo. Bueno, vamos para atrás, o sea, volvimos a situaciones como las de niños que pasan 4, 5, 6 años en hogares, en un distrito como el nuestro, que sí tiene red de salud mental, red de dispositivos sociales y comunitarios participativos. Volviendo a la pregunta tuya de cómo empezó todo, cuando la Dirección General de Protección y Promoción de Derechos empieza a visibilizar y a interactuar con organizaciones sociales de la comunidad, que vaya que sirvió el anterior paso por la Subsecretaría de Desarrollo Social, de Acción Social, como era en esa época, obviamente las organizaciones que las pensábamos como actores fundamentales territoriales para generar otro paradigma del niño como sujeto especial de derechos, se generaba una cuestión muy reactiva, ¿no? Con lo cual me acuerdo haber ido con la directora de familia, que era Marta Alberti en ese momento, con la trabajadora social, y yo, que era el subsecretario, a una reunión con quién, con los referentes de MATV, que en esa época eran Mario y Verónica, y los vecinos,
¿Por qué? Porque los vecinos tenían una mirada terrible de persecutoria de esto va a ser un aguantadero, de pegue para punta y todo lo demás. Con lo cual fuimos a explicar y todos miraban así como diciendo esto, ¿de qué plato volador se bajaron? Claro. Porque la historia tradicional era como vos reseñabas recién, un pibe que se visibiliza por haber sido expulsado y marginado de todo y termina generando un episodio por el cual se sesga la mirada de lo que es la seguridad ciudadana. La realidad es que hoy por hoy y siempre nunca tuvo una incidencia de más del 1% las situaciones de delitos graves con menores de 18 años. Y la mayoría de los homicidios, te lo puede decir cualquier juez de garantía, son de personas adultas y conocidas. En general tiene que ver con vecindades, con situaciones familiares, en panorama de consumo de alcohol, por lo general, ¿no? Con lo cual todo lo que sea política pública está como sesgado y fragmentado, que es la situación de hoy, donde de vuelta se fue retrotrayendo todo, aparecieron los juegos de familia que nosotros siempre tuvimos la esperanza de que iban a generar otra sinergia, en el sentido de que hoy por hoy un equipo técnico de un jugador de familia tiene un psiquiatra, 4 psicólogos y 4 sociales, con lo cual vos decís, bueno, caramba, hay recursos humanos como para alojar qué es lo que llega. La realidad es que, bueno, se colapsaron inmediatamente, ¿por qué? Porque estamos en una situación sociocomunitaria donde la gente tiene la idea de te gano en este conflicto porque te denuncio primero. Entonces hay centenares y millares de situaciones judicializadas. Moreno a hoy debe tener, no sé, 150.000 familias, de las cuales 100.000 tienen causas de un familiar contra el otro en penal y en civil. Con lo cual, y a la vez hay una enorme fragmentación. El fuero penal no habla con el civil, pero no habla de verdad. O sea, hay dos sistemas informáticos del Ministerio Público, de los fiscales que acusan y los defensores que defendemos. Nosotros como equipo, una enorme herramienta y brújula en la oscuridad que tenemos con Wanda, que es mi compañera trabajadora social, es que podemos acceder a los dos dispositivos. Pero si no, no hay un abordaje. No hay una mirada integral de las situaciones. Exactamente, entonces las intervenciones son fragmentadas sobre una población que ya está multiintervenida. Ya ha venido siendo desde las primeras historias en el linaje familiar, ¿no? Ya han sido intervenidas por juzgados de menores primero, de familia después, penales después, por instituciones, ¿no? Y se fue generando algo que era exactamente opuesto a lo que queríamos generar. Era una integración de los dispositivos administrativos con los judiciales de familia. Y de hecho, esto yo creo que hay que tener cuidado de no no anatemizar al sistema judicial. Creo que hubo un grave déficit de nuestro lado de haber construido un sistema administrativo que no entendía que alguien se iba a tener que hacer cargo de esas situaciones. En un momento se decía que había como un vacío legal en la ley de niñez. Claro. Porque es como que... Pero también me parece a mí que fue una situación, como todo cambio de paradigma, ¿no? Una situación de algo nuevo, algo que no se sabía bien cómo abordarlo. Porque por ahí lo más fácil era cambiar de minoría de familia por protección de derechos, claro, pero seguís con la misma práctica anterior, exactamente. O repelendo al Poder Judicial, que en realidad debe intervenir. Me acuerdo en las reuniones que teníamos de Consejo Local y todo, que los llamábamos, que venían los menores, venía la jueza Guarino, el fiscal general vino, el fiscal general, Mirta también, sí, por supuesto, Marcelo ni hablar, totalmente. Bueno, contanos un poco la ley de niñez, porque hay en la provincia de Buenos Aires dos leyes, la 13298 y la 13634, que es la de responsabilidad penal juvenil. La de responsabilidad penal juvenil, exactamente. ¿Por qué se dividió en dos? Justamente por esta situación que había en los juzgados de menores, donde el hallazgo que era, el 70% no son menores de 18 cometiendo delitos, o en infracción con la ley penal o contravencional. Son situaciones familiares. Bueno, ¿a qué apelamos? Bueno, los avances que hubo de la parte administrativa fue donde se lograron redes institucionales y comunitarias, como 2 o 3 hospitales generales, con red de unidades sanitarias, con escuelas, con organizaciones sociales de la comunidad, digamos, en el tratamiento de esas problemáticas, para prevenirlas y para asistirlas cuando ya estaban situaciones instaladas. En el mismo acto que se establecen las leyes,
donde se decía que el primer responsable eran los estados, nacional, provincial y municipales, se desdobla el fuero de menores y se convierte en el fuero de responsabilidad penal juvenil. Con lo cual, los que antes eran jueces de menores son o jueces del fuero o jueces de garantía, como está el sistema penal de adultos. Vos cometés un delito, te detengan o no, de acuerdo a la gravedad del mismo, quedás con una de lo que se llama la IPP abierta, que es Investigación Penal Preliminar, donde un fiscal te acusa y un defensor te defiende. Hay un juez de garantías, ¿no? que garantiza que vos tengas acceso a un juicio justo, digamos, y que tengas que pagar lo que haya generado en términos de delito y de daños a terceros, y que en ese tránsito tengas representación, tengas un defensor, digamos, ¿no? Hay que recalcar que funciona así, o sea, no es como la mirada popular de que entran por una puerta, salen por la otra porque son menores. No, en general lo que hay son situaciones gravísimas de temáticas complejas, ni hablar lo que es el tema de drogas, de consumo problemático. O sea, hay redes territoriales donde no son solamente narcos con bolsas de sustancias que las van repartiendo. Hay toda una trama muy compleja donde el eslabón más invisibilizado es el principal, que es el lavado de plata. Eso hay toda una cuestión que tiene que ver con instancias de lavado del narcotráfico, y lo que llega a los territorios está a cargo de las víctimas, que son señalizadas después como victimarios. Hoy por hoy, la mayoría de los jóvenes detenidos por la ley 23737, que es la ley federal de drogas, es la que te convierte en delincuente o en enfermo. Entonces, bueno, y hay una legión de pibes que narcomenudean para poder financiarse el consumo, y hay una legión de ciudadanos que, excluidos del sistema social, terminan sosteniendo el narcomenudeo. Con lo cual hay redes, que no es toda la policía de la provincia de Buenos Aires, pero hay redes que están cubriendo, dando como zonas francas. En general, cuando pasan las situaciones, no, pero lo tuvieron largaron, bueno, había una espalda ahí protegida, porque era, y en general es el más loco y el que nadie pudo con él. Bueno, después si avanzás en analizar concienzudamente el caso real, sí. Bueno, sí, claro que entró y salió, pero la realidad es que es como cuando se habla, vos señalabas hace un rato, como con la ley de salud mental. No es que no hay dispositivos, es que además hay que destinar fondos para sustentar esos dispositivos. Si volvemos al 2004, una gravísima situación que había con los fondos de fortalecimiento familiar, es que no se podían destinar los recursos a pagar sueldos. A partir de ahí ya quedó una inercia tremenda de precarización laboral de los equipos de niñez. Muchas situaciones, poco personal. Exactamente. Para abordar. Hoy por hoy, todos los equipos de niñez de la provincia de Buenos Aires, que dependen de municipios, ganan unos sueldos que están bajo línea de indigencia, de pobreza y lo que se te ocurra, porque es imposible. Y son equipos que están aparte sosteniendo atención de situaciones de enorme vulnerabilidad social y comunitaria, de enorme complejidad psicopatológica y de complejidad vincular y de desamparo temprano, digamos. Con lo cual es dificilísimo. Es como yo te digo que vas a hacer determinada tarea, pero te voy serruchando por abajo todas las posibilidades que tengas de hacerla bien. Bueno, lo que pasa es que nos llega a ver equipos, ¿no? De esas épocas que vos hablabas hoy. Yo muchas veces terminando yo en primera persona, sí, asistiendo tanto a intervenciones de situaciones de pibes por ahí abrigados, que algunos contuvieron ustedes en la institución, y en realidad lo que había que haber generado era otra historia, digamos, ¿no? Mientras los jugados antes jugados de menor hicieron así, y se sentaron a ver qué pasaba con los punibles, que es 16 a 18, qué pasaba con los de 11 o 12 a 16, ¿no? Que en realidad había que fortalecer otros programas como los de chicos en conflicto con la ley penal, chicos en situación de calle, pero sobre todo con esta mirada que vos bien destacabas de un paradigma integral de protección de derechos. De protección y promoción y prevención. Exactamente. Sí. Tal cual. Y hoy por hoy, bueno, hay situaciones donde todas las complejidades están absolutamente fragmentadas en su detección y abordaje, ¿no? Situaciones de abuso
que en realidad a veces uno dice, ¿cuántas situaciones de abuso hay? Cuando hay oferta terapéutica aparecen a la vista lo que si no se ve. Claro. Porque abuso hay en Tokio y en Suecia, en Uppsala, digamos, ahí en todos lados, Claro, en Washington. sí. Lo que pasa es que está invisibilizado. Al haber una oferta de contención, tratamiento y alojamiento de situaciones de abuso, aparecen situaciones. Ahora, la realidad es que esta desarticulación de la política pública hizo que hay un conversatorio mañana re interesante en la universidad, que yo justo no voy a poder ir porque después te lo reenvío, Bueno. que tiene que ver con los docentes bajo sospecha, se llama, y analiza, es una antropóloga y una docente que analiza una situación tremenda que hay en el nivel inicial, donde los pibes se cagan y se mean y los docentes no los tocan, porque están como en pánico de que venga atrás la denuncia penal. Cuando en realidad es una complejidad más. Esa es la desarticulación, ¿no? Exactamente. Pero esto no empezó ahora con Milei, me parece que empezó en 2015 con Macri. Totalmente. Porque habíamos construido, me sumo a Seguro. habíamos construido todo un sistema de atención. Seguro. Me acuerdo que teníamos reuniones con los docentes, con directoras de escuela, Bueno, esas reuniones son la máxima aplicación de la ley de protección de derechos, ¿no? Que era el Consejo Local. Sí. Y no solamente eso, sino que los mismos jóvenes participaban y participábamos, porque yo también era joven, claro. En la política pública, ¿no? Claro. Me parece que eso es lo a destacar de todo el sistema de protección de derechos. Absolutamente, que si querés, para mí, y es una opinión personal mía, pero hay un problema muy grave, epistemológico y cultural, ideológico, y es que la niñez como tal no está en la agenda política. No. O sea, y de todos los sectores, de los nuestros también, digamos. De los O sectores... está, pero bajar la edad de imputabilidad nada más. Sí, a los 12 años. O llamar a la militancia amiga para ocupar esos cargos, cuando en realidad lo que tiene que haber es al revés, es una exigencia de capacitarse, de empaparse de qué tipo de problemática vas a estar abordando. Muchos de los chicos que conmigo se enojaban, algunos referentes políticos, yo fortalecía y apuntalaba que muchos de los chicos de familias que habíamos asistido y acompañado habían resuelto sus problemas sin que nadie meta preso a nadie, ni castigue a nadie, ni desafilie de su familia de origen a nadie, y terminaron siendo referentes de organizaciones juveniles, de programas que en realidad venían enlatados, como se dice en el palo de política social, Sí. que venían o del Consejo Nacional, o de la Subsecretaría de Minoridad, o de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y acá lo que se hacía era, de manera muy participativa, tener una gran capilaridad con esas 50 organizaciones que después, como bien vos reseñaste, integraron al Consejo Local, para ponerlos en conocimiento de que eso venía y aparecía, digamos. Con lo cual, eran programitas que para la problemática de Moreno eran así de chiquitos, porque eran 70 pibes que dependían de una organización, sobre ese estado, 1500 organizaciones y de 100 pibes cada una, digamos. Era un proceso de articulación y de intercambio, ¿no? No te hablo al aire libre, ¿no? Los referentes del dispositivo provincial, que era el servicio zonal, enojados con los programas nuestros como conflicto con la ley penal o chicos en situación de calle, porque nuestros operadores y nuestros referentes jefes de programa avalaban con el juzgado de menores 1, que el de Mirta. ¿Por qué? Y porque no estaban de acuerdo, porque la tenían como que ella, y muchas de sus prácticas por ahí no estaban muy en sintonía con el espíritu nuevo, pero era quien tenía 7.000 expedientes, con 7.000 familias, ¿y cómo no vamos a hablar? ¿No? Entonces, bueno, había una suerte de bronca, porque como si fuera una cuestión de principios, ¿viste? De quién tiene la teoría más humanista y más bella en términos académicos, cuando en realidad volvemos a lo mismo. En política pública, en política social, decime qué problema estás atendiendo. Después, si querés, te tomo que sos magíster, doctora y la madre de todas las campeonas mundiales. Pero decime a quién atendiste y dónde y cómo te fue con eso. Ese es el tema que quedó como un bache, como un agujero en los dispositivos administrativos, con lo cual hoy por hoy los servicios locales son una suerte de puerta giratoria. No se pudieron revertir articulaciones que tienen que ver con la gestión de las políticas públicas, que no es fácil, ¿no? Pensar que todo ese periodo que yo te hablo fueron 20 años.
de llegar a generar eso que se generó. Pero sigue habiendo una lógica en el campo no judicial de acumulamos frustración porque no se resuelve la situación tal o cual de violencia de género o tal o cual de conflicto de la ley penal o tal o cual de niñez y no se construye otra sinergia. Entonces es un clásico que salud mental, que hoy por hoy es subsecretaría, o sea, hay pasos importantísimos que se van dando adelante. Que salud mental sea una subsecretaría municipal es re importante. De hecho generaron un programa que está destinado a trabajar el tema del suicidio infantil y adolescente, que está gravísimo el tema. Pero siempre hay como una mirada de rivalidad y de la frustración que te acumula trabajar en complejidad, con lo cual tienes que estar contenido, supervisado, acompañado en lo técnico profesional y en lo humano y lo empático, pero además tenés que tener articulación con otras áreas. Entonces, si los de género ni llaman a los de niñez porque dicen que no entienden lo que es género, y de hecho muchas de las situaciones que toman niñez a partir de denuncias en los servicios locales terminan criminalizando a las mujeres porque la práctica pericial hace que terminen criminalizadas. Las mujeres han tenido una historia de vida fatal, de desamparo temprano, de vulnerabilidad social y comunitaria, y terminan acusadas de ser las cómplices del abuso, ¿no? O las narcotraficantes de Sudamérica, y ves caso por caso, ¿no? En eso nosotros ponemos mucho el énfasis, yo como perito y mi compañera también como trabajadora social, en que los abordajes y las entrevistas tienen que ser en el espíritu de lo que Alfredo Carballega llama la entrevista biográfica. Tenés que preguntar por el linaje anterior, los padres, cómo fue esa historia de vida, y cuando aparece una historia de vida se sorprende el palo judicial porque dicen, pero ¿cómo? Pero, bueno, claro, pero esto no estaba. La cabezota judicial es lo que no está en el expediente, no existe. Existe lo que está en el expediente judicial. Entonces se dan una cantidad de situaciones donde hubo denuncias por violencia de género, ¿no? Arranquemos ya con la etapa nueva, que es 2015 en adelante, y que te entraron en el mismo juzgado de familia en el 15, 16, 17, 18. En el 19 la pareja se separa y termina el anterior agresor de género denunciando penalmente a la madre que era víctima cuando era la mujer de él. Y se le arma una causa penal como este edificio, digamos, ¿no? Entonces nadie habla con nadie. Si no te puedes asomar a ver los expedientes, que son centenares de horas y de páginas y de material informático depositado allí, ¿no? Yo cuando daba clase en la universidad a los alumnos de primer año de trabajo social, justamente trabajaba mucho en las situaciones. Y compartíamos como si fuera una historia clínica en psicología, la historia de la intervención pericial, ¿no? Y realmente era tremendo, porque ahí te das cuenta que esa es otra apuesta que yo tengo en lo personal y algunos compañeros también la tienen, que es esto de a los equipos hay que ampliarles la mirada. No hay que decirle acomodate a tu frustración, estás en un EOE, estás en un equipo de una unidad sanitaria, o estás en un centro cerrado, o estás en un programa de epidemiología, jodete. O estás en otra escala social y salarial que es el sistema judicial de la Corte, sobre todo. Hay una enormidad de diferencia en lo que son las retribuciones a lo que son. De la Corte dependen todos los juzgados. La Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires dependen de los juzgados, de familia, penales. Y la Procuración es donde dependen las fiscalías y las defensorías, que es otra película, digamos. Ahí vos tenés el procurador y el gobernador. Y en general parece una pavada, pero no lo es. Los niveles salariales son de una enorme diferencia. Enorme diferencia. Ni hablar con el sistema judicial de Cava y el de Nación. O sea, acá el que abre y cierra la puerta ya está con un traje de Gucci. De 100 lucas, claro. Y eso también tiene que ver, tiene que ver con, al revés, cómo vamos acompasando y acompañando otra capilaridad entre los actores del sistema judicial, ¿no? Y los actores de las áreas administrativas y de salud. En Moreno sigue habiendo, por suerte, lo está, y hay, no sé hasta cuándo te quedás, pero hay un par de eventos que vienen ahora. Uno es a fin de noviembre, un evento que organiza el viejo Provi, que es previa ahora sobre situaciones de abuso. Y de abuso donde los que están como abusadores victimarios son menores, justamente. Claro.
Después hay otro evento muy importante que es la jornada de salud mental también. Este, pero ahí hay un dispositivo que es absolutamente territorial y espontáneo, que es de los actores directos de algunas organizaciones y de salud mental y de niñez y de consumo problemático, que es una mesa que se junta todos los terceros miércoles de mes, que es la mesa distrital, que es un dispositivo muy interesante de ponerlo en funcionamiento. En algunos lugares está muy potenciado, por ejemplo el Hospital de Lanús tiene en torno de sí, de su propia área programática, un trabajo enorme, donde el tema del pibe que está atenazado a sus 13 años, ni siquiera era disponible, a los 13, por un tema de consumo problemático y alguna cercanía con conflicto con la ley penal, no es un tema del comisario que lo mata o lo mete preso, sino que es un tema de las organizaciones comunitarias, de las unidades sanitarias, de los clubes de fútbol, digamos, ¿no? Muchas veces se pasa así por alto esto de la mirada de lo que es el diferenciamiento de los clubes. Los clubes, bueno, vos tenés la experiencia acá en Moreno también, y Vivo Mateve tenía un perfil deportivo y participativo, ¿no? Que es una herramienta maravillosa, pero es justamente lo que te permite conocer a ese niño o niña adolescente mucho antes de que quede marcado por haber sostenido acciones violentas después de haberlas padecido, digamos, ¿no? No, y a mí lo que me llama mucho la atención de estos últimos años, que creo que te lo comenté fuera de cámara, el tema de Nair Galarza y los rugbyers, ¿no? Son jóvenes que cometieron un delito hacia otros jóvenes, violento encima. O sea, es como que ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que...? Claro, bueno, ahí tenés lo que es la espuma de la ola, vos que sos media marina ahora, de lo que se ve abajo, que son los casos que se mediatizaron. Hubo un chiquito también que fue brutalmente asesinado por la mamá y la pareja igualitaria de la mamá. Sí, ya nos va a venir como decía. Dupuy era el apellido. Claro, sí. Donde, no me acuerdo el nombre de pila del pibe. Sí. Pero bueno, a partir de esa situación se disparó toda una reacción de macroorganismos que están, y yo no digo que no tengan que estar, pero debieran trabajar de otra manera. Hay un Consejo Federal, por ejemplo. ¡Wow! ¿Qué es el Consejo Federal? Bueno, son todos los organismos y organizaciones de seguimiento de la Convención, de seguimiento de la Ley de Salud Mental, de seguimiento de las políticas públicas de ciencia y familia, que se supone que tienen que ir monitoreando justamente qué es lo que va pasando. En ese momento, el dato fundamental de ese niñito era que había... Lucio. Sale la ley Lucio, donde todos los personajes supuestamente responsables atrás de los ejecutivos provinciales, nacionales y municipales debieran estar llevando eso por una política pública superadora. Sacaron una especie de manual de procedimiento que es como, bueno, todos tienen que hacer esto ahora, chao, wow, ¿en serio? Sí, bueno. Lucio había ingresado en el hospital de Mar del Plata como 10 veces, golpes que el más burro de los pediatras sabe, cuando el pibe se te cayó del árbol y cuando le pegaron con un rebenque, cuando le pegaron con un martillo. Entonces, bueno, hay una situación que es esto que decíamos hoy con vos, que es la desaprensión, la negligencia, el le corro el cuerpo. También es esto pensar, tener que la idea de que frente a la complejidad hay que denunciar. Bueno, no, tenés que pensar en una intervención. Y tenés que pensar en una intervención que sea psicosocial, no solo judicial. Si es solo judicial no sirve para nada. O sea, la primera experiencia mía en Moreno, cuando te conocí a vos y a Mateve, esa organización maravillosa, yo estuve como 2 años y medio en el programa de violencia. Sí. No había ni ley ni nada, no había nada. O sea, y sin embargo se detectaron y se interrumpieron centenares de situaciones de abuso sexual infantil en las familias gravísimas. Y el que estaba como victimario sería aceptado de la familia, pero porque le poníamos el cuerpo y la capacidad en un abordaje clínico institucional, justamente. Y yo hoy por ahí... O sea que dependía de la humanidad o de la preparación de cada... Exactamente, de que esa familia no fuera la familia de los abusadores y de los abusados, no, era la familia tal y cual de tal barrio, que vos bien hablabas hoy, te acordaste de Tapia de la Porteña, donde eran alojados, no eran estigmatizados y
¿no? Y significativamente temáticas donde las disciplinas clásicas, los psicólogos hasta esa época decían, no, bueno, yo abuso del trabajo porque es muy tóxico. ¿No? Claro. O, no, yo con los veteranos no trabajo porque por ahí se suicida alguno. Bueno, joder. Evita que pase. Claro. Bueno, si está el abuso en proceso, cortalo, interrumpilo. Bueno, esa experiencia fue maravillosa porque... Creo que entonces en este sentido las leyes, porque uno habla de la ley como si fuera algo vacío y frío, pero en realidad las leyes como que obligaron al Estado a trabajar de otra manera, o a todos a trabajar o sea, bajo la misma mirada, ¿no? Exactamente. Por eso la principal definición era de sistema de protección y promoción de derechos, donde claro, la definición básica del sistema son elementos muy distintos, pero que todos tienen que ver con todos, ¿no? O sea, y que modifiques uno, modifica a todos los demás. No es que los jugadores de familia no tengan un equipazo técnico y capilaridad y posibilidad de ser más radiales en sus acciones, pero están encriptados en que un juez debe fallar. Bueno, falla, pero en el sentido popular del término, claro. Y con esto no quiero ser lineal y reductivo, pero sí que falla, porque si lo único que tenés en la mente es te entrevisto 15 minutos y te pongo riesgo alto, medio bajo, bueno, pero pará, ¿y cómo es esa familia? ¿Cómo es esa violencia de género? Están los chicos, hay chicos en el medio, o sea, cualquier situación tiene niños en distritos como el nuestro. Bueno, con media hora de entrevista a un pibe de 15 años y tenés una tomografía computada, como es la vida de esa familia. Y todo lo que podés hacer, además de castigar a alguien, si hay que castigar a alguien penalmente, pero después en el devenir de la historia de esa familia, ¿no? Donde aunque metan al que estaba destituido como padre por abusador 15 años preso, bueno, hay que trabajar con los hermanitos de esa nena abusada para que no piensen que el padre está preso culpa de la hermana, digo. Estas cuestiones quedaron como totalmente fragmentadas, disociadas, y es lo que hace que las entrevistas, cuando vos las abordás, la gente llega, estamos en la defensoría acá, o sea que la gente acá ya viene cuando ya se fue a la vaquina, claro, se bajó al precipicio, volvió a subir así agarrándose de las piedritas que se podía agarrar. Y la gente sigue en un estado de confusión tremendo. O sea, no saben qué es el sistema judicial, qué es el sistema judicial de familia, el penal, qué es un servicio local, ¿no? Nosotros trabajábamos mucho eso en la docencia de la universidad, desde el momento cero de la entrevista. Ya la entrevista, el entrevistador con el entrevistado ya está asimétricamente posicionado. Es una situación de violencia potencial si estás en el Estado. Claro. Y si estás en el Estado en cualquiera de sus niveles, ni hablar del Ejecutivo ni hablar del Judicial, donde yo voy a intervenir sobre tu destino. Yo voy a determinar si vos seguís siendo hija de, hermana de o madre de... Bueno, no. O sea que desde el momento cero, todo funcionario, sea auxiliar de un juzgado, sea el defensor, sea la jueza de familia, sea el director del hospital, debe tener un posicionamiento en el marco del paradigma de la protección de derechos. Está bueno lo que vos decías de las leyes. Bueno, tenés la Convención de Tratamiento y Abordaje de las Personas con Discapacidad Psicosocial. Bueno, bien. Tenés la Convención Internacional de Derechos de la Niñez. Bien. Tenés la Ley de Salud Mental. O sea, tenés una serie, la propia Corte Suprema de la provincia hace poco sacó una suerte de revival y de actualización de la Convención del Tratamiento de las Personas con Discapacidad Psicosocial. Y están en situación de desamparo parental temprano, si tu mamá te rompe la cabeza contra la pared, o si tu papá está caído por el alcohol y la desocupación, o estar en una situación de vulnerabilidad, porque no tenés casa, o tenés casa y no tenés mesa para comer algo arriba de la mesa, ¿no? Son situaciones de vulnerabilidad. Entonces, todo funcionario tiene la obligación, como funcionario, de explicarle, primero alojar a la persona. Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero nadie lo hace. Entonces, un servicio local, que es el alveolo del pulmón, entre la sangre y el oxígeno, le dice, vino la persona y se le leyeron los principios de la convención y la ley, no sé cuánto. No. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Un poco más de humanidad, ¿no? De empatía, exactamente. Empatía, alojamiento, humildad y al revés, autopercepción de que sos un funcionario público y tenés obligación de que eso pase. Y no de generar a la persona que ya viene con un cúmulo enorme de
de complejidades nunca resueltas y siempre multiintervenida, que sí, se va a enojar, seguro que se enoja. Y si no se enoja, pobre de ella, porque quedó en el fondo de Cuartel Quinto sin que nadie la entreviste nunca más. Y si se enoja, bueno, fulana de tal, ¿no? Hay gente que, portación de apellido, ¿no? Rocío Pérez de Los Limones, te dice todo, bueno, el que dice así que te explique por qué hace ese gesto y cómo intervino. Entonces ahí tenés enormidad y millares de situaciones de gente autoestigmatizada después, porque la gente viene y te dice, yo soy esquizofrénico, yo soy bipolar, yo soy violento. No, ¿cómo te llamabas? Claro. ¿Cómo se llamaba tu viejo? No tuviste viejo, bueno, ¿y qué pasó? Como te digo, esto de historizar, el abordaje en clave de biografía, que cualquiera te dice, este es un pelotudo, no sabe el nivel de colapso. Bueno, el colapso hace que se reproduzca lo peor, que es un como si de resolución de situaciones que solo tienen una vía judicial, gente confundida y pibes desafiliados de su familia de origen. Y sectores juveniles que son incluidos en una especie de como si de participación. Porque yo te voy a decir a vos que agrupación y palo soy para que vos hagas o digas esto o aquello. Y no esa buena observación que hiciste vos de un montón de compañeros tuyos y vos misma, hicieron un recorrido de su propia ser en el mundo, de llegar así a la política pública y social. Genial esto que contaba, que llegaste allá a Mar Chiquita. A la Lucila del Mar. A la Lucila del Mar. Sí. Típico porteño culiado diría. A la Lucila del Mar. Y te vinculaste espontáneamente con los actores de la política. ¿Entendés? Digo, eso. Y eso es de un magistrado en política, qué cuadro político que hicieron. No, bueno, pero decimos cuadro ciudadano. Por eso, eso te quería como que cuentes, ¿no? Porque están las situaciones ya, como decías, ya extremas. Y hubo un hermoso y gran trabajo de prevención con la juventud. Yo me siento parte porque que se llamaba la Red de Jóvenes de Moreno, Construyendo el Futuro se llamaba. Que éramos un montón de jóvenes, beneficiarios o no de algún programa social en el 2004. Por ejemplo, está el caso de Javier Carnicel, que él no venía de una institución, pero sí de parlamentos juveniles. Exactamente. Y después éramos todos de organizaciones y nada, nos juntábamos para primero para ampliar la participación y conocer la participación comunitaria, cómo es juntarse con otros. Y después yo los veo ahora a esos mismos jóvenes que son referentes adultos, y me incluyo, de alguna organización social también. Totalmente. O sea, se ha hecho un gran trabajo. Totalmente genial tu alusión a esa red, porque justamente no es que solamente decíamos a favor y tocaban la guitarra, sino que participaban, había un consejo consultivo de consumo de problemática de sustancias. ¿En dónde? Y de la provincia de Buenos Aires, de la región oeste. Bueno, participaban ahí. Una participación en lo que eran estrategias de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, tenían una articulación territorial e institucional enorme, digamos, como con toda la potencia que tiene en el vínculo de par a par, ¿no? Esto de ser actores y promotores de la mirada de protección de derechos, del acceso a la justicia, del acceso a la capacitación, a la educación, al trabajo, digamos, ¿no? Esto era, y es re interesante tu comentario, ¿por qué? Porque en ese momento siempre luchamos nosotros para consolidar una dirección juvenil. Y esto se veía con pánico desde nuestros propios conductores políticos, porque era, no, pero esos son unos pelotudos que son solamente técnicos y no entienden que si armás una dirección se va a armar la pelea por quién la copta. Bueno, vos sos una muestra de dientes que ver que recién que hablaste recién también, de que no son cooptables, porque son existentes, digamos, y se van a sumar, a ser cooptados desde la propia mirada crítica a una agrupación política, a un centro cultural, a un partido político, a una iglesia evangélica o a lo que coño sea, pero son exactamente lo que acabas de decir vos. Últimamente se me vino a la mente un pensamiento de que, por ejemplo, tanto Javier como, no sé, Janina, de Honrar la Vida, Jorge, Honrar la Vida, o sea, me surgen un montón de nombres de jóvenes de ese momento, donde salimos
de organizaciones pero no de la política partidaria. Bueno, claro. O sea, y ahora es totalmente diferente, porque ahora sí participan partidariamente. O sea, yo nunca me sentí obligada a participar políticamente, por ejemplo, de vos. Claro. Que vos nunca nos llamaste y nos dijiste, no, mira, tenés que votar a Mariano West. No, claro, jamás, nunca. Exactamente. Éramos jóvenes, pero también tiene que ver con la situación, el contexto social, ¿no? Totalmente. Porque en ese momento, 2004, 2003, era una situación donde la gente en general había perdido la esperanza o la creencia hacia los partidos políticos, hacia los punteros políticos. Ahí se crearon las organizaciones sociales. Era justamente porque el puntero del barrio no resolvía nada. El puntero político tradicional. Seguro. Bueno, con el tiempo, por ejemplo, con el programa Envión tuvimos grandes problemas. ¿Por qué? Porque en Moreno sumamos a 800 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y nos repeleábamos, porque te decían, te mando los 2 micros para que mandés los pibes para el acto de el que era entonces secretario de Niñez. Y nosotros le decíamos que no, bueno, nos querían matar, digamos, directamente. Y no digo que esté mal tampoco, porque son otros momentos, otros tiempos. Pero si vos mandabas a esos chicos al evento, decías, utiliza a los chicos partidariamente. Y si no lo mandás, también estaba mal porque no. Exactamente, con lo cual, además, lo que se puede analizar es que generando dispositivos de participación juvenil como esos, seguro que iban a tener un compromiso político, esos jóvenes, pero no iban a ser, digamos, botín de nadie. Claro. Iban a ser de ellos mismos. Vos sabés que tengo un problema de incontinencia verbal. Pero básicamente poner en valor esta experiencia que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que es poner en rango de comunicación social y comunitaria estas temáticas. ¿Por qué? Porque para mí están absolutamente invisibilizadas. Sí. Absolutamente. Y la población en general la vive sustraída de su condición ciudadana y de que alguien haga algo o que lo metan presto, lo que decías vos, ¿no? La mirada del escepticismo. Yo creo que es fundamental esto de poner en rango de comunicación social y comunitaria todo esto que estuvimos charlando, por ejemplo, que no es ni más ni menos que pensar y reflexionar críticamente de una etapa que compartimos con vos y con tu familia, con tu mamá, que no está físicamente entre nosotros, pero sí siempre está espiritualmente. Y es esto de la esperanza, de apostar a la participación, al crecimiento personal, ¿no? Así que básicamente eso. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.